también que la presión arterial tiene que ver con acto cardíaco más la resistencia de los vasos sistémicos, ¿de acuerdo? Y que la presión arterial es lo que está determinando principalmente la poscarga. Y que de alguna manera, mientras, en el músculo cardíaco, mientras más se estira, mayor es la tensión, mientras mayor es la longitud, más es la tensión que puede generar, pero es mucho más que el músculo esquelético. ¡Wow! Tenemos un super músculo acá. Y que además puede ser controlado, porque si uno normalmente está tranquilito y el corazón anda tranquilito, si ustedes le ponen un poco de adrenalina, que todos, yo creo que han probado las bebidas energéticas. No, hay alguien que lo ha hecho bien, está bien. Porque tener algo despertado por energéticas no es bueno. ¿Ya? Pero tengan cuidado con la energética. Sí. De todas maneras, eso sube la norepinefrina y la norepinefrina aumenta la conectividad. Entonces, este es el gráfico que más les fue. Nos vamos a detener en esto. ¿Vale? Que lo entiendan. ¿Ok? Veanlo bien. Porque cada vez que trates de responder algo, esto es como ver las estrellas. ¿Ya? Es un gráfico donde tenemos la presión en milímetros de mercurio, el volumen en ml. Entonces, ¿cuánto generalmente tienen ml? Como 120 ml. Perfecto. ¿Y cuánto es la presión? Digamos hasta como 100. Uy, súper bien. Perfecto. Presión de diástole, presión de sístole. Entonces, pensemos que el corazón se relajó. El corazón se relajó, que es donde está la precarga. Pero la precarga, después de haber aumentado el volumen desde prácticamente los 50 ml o los 40 ml que estaban adentro del corazón, se empezó a llenar. A llenar, pero en la medida que se va llenando, llega una parte donde empieza a seguir esta curva que se llama la curva de lusintropismo y que tiene que ver con la capacidad de distenderse del corazón. Es decir, si el corazón se distiende normalmente, sigue estos puntitos de acá y en la medida que se va llenando de sangre, sigue esos puntitos y casi no aumenta la presión dentro del corazón. Pero si la pared es rígida y no es complaciente, distensible, significa que la presión va a aumentar rápidamente. Y la apertura y cierre de las válvulas depende de la presión que ejerzamos sobre ellas. Estas son las puertas. Entonces, cuando llega al volumen de fin de diástole, acá hay una cantidad, acá es donde se ha llegado a la mayor cantidad de distensión de las fibras, ¿cierto? Y es hora de que se contraiga y se empiezan a contraer. Acá tenemos diástole la precarga que tiene que ver con, ya dijimos, la longitud de las fibras. Se contrae, pero no pasa nada con el volumen, ni entra ni sale, nada, hasta que genera la suficiente presión para que se abra la válvula aórtica o la válvula pulmonar, y aquí supera la presión que está al otro lado de la válvula. Es como cuando uno juega con las puertas batientes con el hermano. ¿No se lo siente? No apretaba más que mí. Ya. Uno jugaba con la puerta así, y apretaba para un lado y para el otro y para un lado, y el que tenía más fuerza pasaba por la puerta. ¿No? Ya. Bueno,
al bajar la presión, llega a un punto en que se abre la válvula mitral o la válvula tricúspide para dejar pasar sangre desde la aurícula, que es mucho más floppy que el ventrículo, hacia el ventrículo, ¿cierto? Entonces el ventrículo tiene que estar muy vacío para que salga, para que entre sangre. ¿Entendieron esta parte? ¿Te suena súper lógico, verdad? Profe, ¿lo podría volver a explicar, por favor? Ok. Esto es la presión y el volumen dentro del ventrículo. ¿Ok? Y como sabíamos, el gasto cardíaco depende de la precarga, de la conectividad, de la poscarga. ¿Ok? Entonces, hay dos curvas que son importantes. Una es esta curva de acá, que le llamamos lusitropismo, y que tiene que ver con la distensión de los miocardiocitos, con que se vayan elongando. La posibilidad de elongación de precarga es lo que te da este último punto, que es el volumen de fin de diástole. Si el miocardiocito se puede extender, el volumen es mayor. Pero si el lusitropismo, si esta curva sube, no va a poder, va a generar una presión mayor y no se va a poder llegar todo. ¿Cierto? Entonces de eso depende la precarga. Pero cuando uno tiene una precarga y una presión empieza a contraer, porque acuérdense que la contracción empieza cuando llega a una longitud tal que permite la contracción. ¿Recuerdan? ¿De fisiología? Se empieza a contraer, pero se empieza a contraer contra una válvula que está cerrada, que es la válvula aórtica o la válvula pulmonar. Cuando genera suficiente presión, aumenta la contracción sugiere, hasta que en ese punto de allá tiene que pasar la presión que está al otro lado de la válvula aórtica o la válvula pulmonar, y de esa manera sale el flujo abriendo la válvula. Y se va en contra de esa presión, que es la curva que tenemos, la de arriba, hasta que sale todo el flujo sanguíneo que debe salir, el volumen sanguíneo que debe salir, y dependiendo de la capacidad de contraer, es cuánto flujo va a sacar al otro lado. Y vamos a tener el volumen de fin de sístole. ¿Sí? Una vez que tenemos el volumen de fin de sístole y ya no puede botar más, se cierra, como se cierra la boca después de botar todo, ¿cierto? Ese cierre de la válvula pulmonar o de la válvula aórtica hace que se empieza a bajar rápidamente la presión. Cuando empieza a bajar rápidamente la presión en el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, de repente llega a ser la presión menor que la presión en la aurícula derecha o izquierda, y entra volumen sanguíneo a través de la tricúspide o mitral hacia el ventrículo correspondiente. Y ahí empieza el llenado cuando el volumen empieza a subir. ¿Se entendió? Profe, entonces el volumen de sístole está dado por la próstata. Exacto. Súper bien. ¿Sí? ¿Cuál es la presión que debe vencer el ventrículo? ¿Mencionaba la presión que aumentaba y tenía que lograr otra para...? Tiene que vencer la poscarga. Y la poscarga tiene que ver, la más fácil de entender, es la presión arterial. Entonces, si tenemos la presión del ventrículo a un lado de la válvula aórtica y la presión arterial al otro lado de la válvula aórtica, y cualquiera de ustedes que ha hecho una función arterial sabe cuánto es la presión, ¿no? ¿Lo han hecho? Es bastante alta, ¿ya? De hecho, si tú funcionas la arteria, tienes que tener alto cuidado que te salpica así. Y contra esa presión tiene que ir el
ventrículo y generar esa presión para lograr abrir la válvula óptica y pasar por sobre la presión sistémica. ¿Sí? Ok. Digo que si la curva de micropismo es más alta, hay menos precarga. No, la precarga, el nivel de la precarga es mayor, pero hay menor capacidad de incorporar volumen adentro del corazón. ¿Por qué? Porque vas a llegar, si esto lo desplazas hacia arriba y va por acá, vas a llegar antes a la apertura, o sea, a la presión de apertura de la válvula. No porque ya no sube. ¿Ah? No porque ya no sube. No, porque va a haber más presión porque tiene menos capacidad de distenderse y acoger el volumen del ventrículo. Si fuera la inversa, digo, si estuviese hacia abajo. Si estuviera hacia abajo, ¿podrías tener un lucitropismo menor? Sí. Pero el problema después es la contractibilidad. ¿Cuál sería la capacidad de estas células miocárdicas de contraerse? Ahí lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Preguntas? Una vez entendido más o menos cómo funciona el corazón, tenemos que saber que nuestro corazón tiene reserva. Tiene reserva para poder contraerse, tiene reserva para poder llenar el corazón, tiene reserva para poder aumentar la frecuencia cardíaca y tiene también la posibilidad de regular la presión de las arterias después del corazón o la poscardia. Entonces, ¿cuándo hay una insuficiencia cardíaca? ¿Cuándo no funciona el corazón? Cuando esta reserva es insuficiente, tienen dos posibilidades. Cuando el corazón no puede aumentar el flujo sanguíneo hacia los tejidos, cuando estos necesitan más, que es lo que llaman power failure, pero en el fondo es porque trata de bombear, pero si tu pierna lo estabas haciendo así todo el rato y no te llega suficiente acá, probablemente una de las causas, o porque está obstruido abajo, o porque tu corazón no es capaz de aumentar la frecuencia para que te llegue abajo. Cuando ven a un viejito que tiene insuficiencia cardíaca, le van a ver las manos frías y medias azulitas. Y si estuviera pata pelada, es lo mismo también. ¿Ya? Entonces, esa es una de las formas. ¿Cuál es la segunda forma? Es que el corazón no puede evitar acumular sangre en el territorio venoso. Y ese territorio venoso puede ser el pulmón o puede ser la paja. Y se aumenta la cantidad de sangre en el territorio pulmonar, ¿qué pasa? Venoso pulmonar. Aumenta la presión hidrostática dentro de las venas pulmonares, o sea, de las arterias pulmonares. Se aumenta la presión hidrostática dentro de los capilares. ¿Qué pasa? Se extravasa líquido o plasma hacia el intersticio. Y si eso se produce en el pulmón, ¿cómo se llama? Edema pulmonar. Perfecto, muy bien. Y si eso mismo pasa con respecto al ventrículo derecho y aumenta en los capilares sistémicos y pasa de los capilares al intersticio, ¿qué van a tener las patas? Edema, muy bien, excelente. Y ustedes ven los niños así medio masculinos que andan así, les cuesta respirar y andan así con las patas. Y se reían porque yo podía ver que les tenía insuficiencia cardíaca si ustedes también lo vieron. Como dice Sherlock Holmes, lo ven pero no observan. Lo miran pero no observan. ¿Ok?
Si ustedes ven, esta curva, que es la curva de la contractilidad, va a bajar y por lo tanto, cuando trate de botar, llega, se abre, bota para afuera, no llega a tener el mismo volumen de sístole. Por lo tanto, la contractilidad disminuye. ¿Sí? Y es lo mismo es lo que tienen ustedes acá. ¿Ok? Entonces, puede ser porque hay un infarto, disminuye la masa miocárdica, o porque tiene una miocarditis, una miocardiopatía y no se contrae bien, o porque tiene mucho volumen, que también puede ser, o una sobrecarga de presión, por ejemplo, cuando hay una estenosis aórtica, una estenosis pulmonar, cuando hay una disección aórtica, cuando hay una embolía pulmonar, etc. Profesora, ¿Sí? ¿cómo un aumento de una sobrecarga de volumen podría generar una disminución cristalina? No entiendo cómo. En realidad, el aumento, el gasto o sea, la presión arterial tiene que ver con la cantidad de volumen que está fuera y la resistencia. ¿Ya? Si tu vasodilatación periférica no alcanza a manejar el aumento de volumen que tengas, eso también te va a producir una sobrecarga. Por ejemplo, insuficiencia renal anúrica. No puedes manejar ese tipo de volumen. No puedes tomarte 10, 20, 30 litros y poder manejar eso. Y por eso que al no poder sacar el volumen para afuera, no hacer pipí, no hace pipí, entonces hace edema pulmonar. Entonces, un aumento de volumen es como lineal, o sea, como hay mucha más carne. Hay mucho más volumen. O sea, tienes que, excepto nosotros podemos manejar fácilmente 10 hasta 20, no, 10 litros es como lo que manejamos bien, sin ningún problema, así que hay adentro. Pero 20 litros de agua, es decir, que lo que puede acumular una persona entre diálisis y diálisis sea 20 litros, significa que va a llegar sin edad pulmonar. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de insuficiencia sistólica? En un infarto, imagínense que aquí está el infarto y que el infarto produjo toda esta necrosis y fibrosis y por lo tanto solamente se contrae esta parte de acá y aquí no. Eso hace que disminuye la contractilidad, en realidad es un mecanismo medio mixto, pero disminuye la contractilidad y por lo tanto no puede expulsar bien el flujo hacia adelante. Pero además se puede distender más, acumula más volumen, pero es incapaz de inyectarlo de igual manera. ¿Ok? ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es, por ejemplo, una miocarditis. Una miocarditis significa que tienes tejido miocárdico y entre medio tienes fibrosis, tienes agua, y eso no se distiende. Eso no llega a recibir volumen. Y por lo tanto es como si tuvieras una especie de recipiente de cemento. Y eso no te sirve para recibir más volumen. ¿Ok? Y eso es lo que hace una miocarditis o una miocardiopatía hipertrófica. Entonces, ahora, ¿cuál es la otra manera? Por ejemplo, por poscarga, si en este caso es el volumen, si aquí tienes, por ejemplo, una insuficiencia, acá hay una insuficiencia mitral, se rompió un veno de la mitral. Por lo tanto, cada vez que se contrae, la mitad, 60 ml va hacia la aurícula y 60 ml va hacia el otro lado. Y por lo tanto, se aceleran 100 ml y se acaba 60, ahora saca, son 180 ml, saca 60 para acá, saca 60 para allá y se devuelve. Y por lo tanto termina con 120 ml acá y la fracción de eyección baja rápidamente a 50. En principio compensa, pero después ya no. Y si es dependiente de presión, bueno, obviamente, por ejemplo, una estenosis aórtica
concéntrica. En el caso de la concéntrica, en general se da por presión, que es lo que vemos acá. En este caso de presión, los miocitos empiezan a ponerse uno al lado de otro, uno al lado de otro, que se llaman también hipertrofia paralela. ¿De acuerdo? Ok. Si eso es paralelo, el ventrículo empieza a engrosar, sin necesidad de aumentar de diámetro el corazón, sino que engrosa hacia adentro. Por lo tanto, ¿cuál es el volumen actual de la cavidad? Mucho menor. Y eso significa que ese corazón se tiene que contraer más rápido, más fuerte para lograr el mismo gasto cardíaco. Si se contrae más rápido y más fuerte, disminuye el tiempo de diástole. Si disminuye el tiempo de diástole, disminuye el flujo sanguíneo. Entonces, todo tiene su costo, ¿de acuerdo? La otra posibilidad, bueno, cada vez que hay un aumento de... Cada vez que hay un aumento de la carga, aumenta también la cantidad de fibroblastos. Esa cantidad de fibroblastos hace que se deposite colágeno y esto se vuelve mucho más rígido. Y cada vez que se vuelve más rígido, se acuerdan que hablamos de la curva del lucitropismo que sube hacia arriba. Y por lo tanto, la capacidad de entrar más volumen al corazón para llegar a la presión de apertura de válvula, ¿no? Y la otra posibilidad también es que tengan un corazón que tenga un alargamiento de los miocitos, o sea, en secuencia, es decir, lo que antes llamaban como una hipertrofia ventricular excéntrica. Pero esa hipertrofia ventricular excéntrica llega a tener más volumen, pero la contractibilidad es menor. Porque en eso de poner uno tras otro, no permiten que llegue a la longitud que debería para mejorar la contractibilidad. ¿Y qué le pasa al infarto? Bueno, el infarto tiene partes en que no se mueve y está bombado, y partes donde tiene que sobrereaccionar para lograr mantener el volumen inyectivo. Se produce una hipertrofia excéntrica y concéntrica. Es mixto. Ahora, ¿cuál es la señal que permite que la sobrecarga de volumen lleve a la hipertrofia y lleve al daño miocárdico irreversible? No lo sabemos muy bien, pero hay dudas al respecto. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un daño o una hipertrofia y un daño miocárdico irreversible? Que la mitad se muere hasta los 5 años. Y ese es el problema. Si no, daría exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que han visto? Esto, yo creo que les voy a mandar el paper para que ustedes lo puedan revisar. Es un paper de OPI, que es muy lindo porque tiene muchas figuras, y es el mejor en realidad que he visto que tiene que ver esta cosa. Hay una teoría que dice que hay señales que hacen que el atleta de allá atrás tenga un corazón más grande, y el viejito que está ahí afuera también lo tiene grande, pero tu corazón está sano y el otro no. Entonces, en la parte de azul estaría lo normal, donde las señales para la hipertrofia pasarían también por estar 3. Mientras que cuando hay una hipertrofia que es patológica, pasarían por bien kappa B, y por formación de colágeno, y eso va a matar a los miocardiocitos. ¿Okay? De tal manera de que supuestamente hay una hipertrofia que es patológica, una que es adaptativa, y hay unos ratoncitos que les pusieron, les cambiaron unos genes, son ERK, no me pregunten por qué, con ERK aumentado que tienen hipertrofia, que es esta hipertrofia azul, y están totalmente adaptados a todo tipo de cosas. Eso es para el futuro. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones de la insuficiencia cardíaca? Existen las energéticas, aumento del consumo de oxígeno, las humorales, porque aumentan las hormonas de alerta, sistema simpático, adrenérgico, angiotensina, angiotensina, torterona, la morfología de modelación ventricular, con dilatación ventricular
apoptosis y necrosis, aumento del colágeno, hipertrofia que vimos un poco en los mediadores, el capa B, el aumento de fibrosis, y las moleculares, y también hay una desensibilización de los receptores, ¿ya? ¿Qué es lo que hay acá? Estos son los miocitos y los no miocitos que al remodelarse existe un aumento de las citoquinas y una remodelación que se vería mucho mejor en el computador que acá. Pero si no se ve, se lo puedo mandar porque lo saqué del original, ¿ya? En el caso de las idiopáticas de factores desconocidos puede haber un aumento del colágeno o un miocardio hipertrófico, que en este caso es un infarto. Cualquiera de ellos es lo que yo les contaba que iba a disminuir la contractilidad. ¿Sí? Y esta es la parte de la insuficiencia cardíaca donde dice, es tanto la adrenergia que el aumento de la estimulación de los receptores adrenérgicos hace que estos sean internalizados y por lo tanto ya no responde tanto a la adrenergia como el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la contractilidad con la misma cantidad de epinefrina, por ejemplo. Ya no es lo mismo, ¿ok? Esto es lo de la angiotensina y acá esto es lo que ya vimos, ya lo habíamos visto antes, que son los mecanismos de función diastólica. En este caso vimos la sistólica y la diastólica era la que yo les contaba que se corría la curva de lucitopía. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuáles son los mecanismos de disfunción diastólica? Y aquí se los puse como bonitos para que se pudieran acordar. ¿Ya? Entonces, uno es miocárdico, porque aumenta la poscarga, porque hay una hipertrofia ventricular, dilatación ventricular, por parte de la isquemia, igual que la sistólica, también los infartos están acá, y la infiltración del miocardio en el caso, por ejemplo, del beta-amiloide. Y se ve, incluso con el electrocardiograma, uno ve así como si estuviera refulgente, brilla. Las pericárdicas, ¿alguna vez alguien ha visto una pericarditis constrictiva? Cuando se llena de líquido el saco del corazón y hace edema pulmonar agudo de la nada. Extracardíacas como el aumento de la presión intratorácica, que tiene que ver, por ejemplo, con una motora desatención. ¿Alguien lo ha visto? Vayan al frente, al del frente vean una penetrante torácica y van a ver que entra todo el aire y se desplaza el negativo para el otro lado y empieza así como el corazón a sufrir. ¿Sí? Y la interacción ventricular, cuando hay una sobrecarga sobre el ventrículo derecho, y eso se ve principalmente en la embolía pulmonar, es tanto el ventrículo derecho la precardia que tiene que empuja al izquierdo y el izquierdo no permite que entre sangre y eso aumenta aún más la sobrecarga derecha. La única posibilidad es que el trombo se muera. ¿Y cuáles son los mecanismos de función difusión sistólica? Ahí ven, estos tres de arriba son la fibrosis, las alteraciones celulares y hipertrofia, que es una alteración permanente. Sin embargo, si empiezan con arritmias, con sobrecarga, aumenta la sobrecarga con isquemia o un flujo anormal de calcio, disminuye además la relajación. Y al disminuir la relajación más todo lo anterior, hace que aumente la presión diastólica y eso es lo que explica que cambie la curva de lucitropismo. En realidad esto es más de lo mismo, no era solamente para que vieran que esto es una disfunción sistólica cuando no se contrae, y esto es una disfunción diastólica porque aquí no metes nada de sangre. Eso es un ecocardiograma, así se ve, ¿ok? Eso es un corte transversal del ventrículo izquierdo.
Y el ventrículo izquierdo normal se contrae como el de arriba. Y el que no se contrae queda dilatado como el de abajo. Y el que no se llena queda como este, con una pared engrosada. Y este es como el tipo de positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quizás lo más importante para ustedes es saber por qué llega su paciente como llegó. Y uno es que hay cosas que dependen, hay síntomas que dependen de que el corazón lata menos, es decir, de la insuficiencia sistólica. Y hay otros que dependen más bien de el edema y la congestión pulmonar. Cuando disminuye la cantidad de sangre o el gasto cardíaco, ¿qué les pasa a ustedes? Tienen cosas al azar. Vean un bonito. ¿Cuál de estos podría ser él? Pérdida de apetito, miren, acá está dificultad para respirar, tos seca, fatiga, hinchazón de piernas, hacen pipí de noche, disforia, mareos de confusión, palpitaciones. Eso tiene que ver más con la segunda parte, que es congestión pulmonar. Pero también tiene que ver, me pueden poner en comentar, dificultad respiratoria, ¿por qué? ¿Ah? Dígame, ¿nos saca los músculos respiratorios? Sí, funciona menos los músculos respiratorios. De acuerdo. ¿Qué otra? Disfunción sistólica. Si yo pusiera, en vez de si pusiera un riñón, ¿cómo estaría el riñón? Filtra menos, perfecto, insuficiencia renal aguda o incluso crónica. Síndrome cardiorrenal. Ya, perfecto. ¿Cuál de esto? La primera, la dificultad para respirar. Ya, dijimos que podía ser sistólica y diastólica. La tos. Sistólica o diastólica. Vamos, sistólica o diastólica. Una neurona más, sistólica o diastólica. Sistólica, diastólica. ¿Quién da más? Yo diría que diastólicas si empiezan a ver esto. Receptores J son los que dan tos, alveolo capilar, alteración del intercambio de gases y trabajo respiratorio, ¿cierto? Ok. Ahora, la fatiga. Diastólica, parte con esto, pero también tiene que ver con el músculo esquelético, ¿cierto? Ok. El apetito. Uno dice, hoy no come porque es viejito, no por el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no come? ¡Vamos! Sistólica o diastólica. Déjeme en paz. Diastólica tendría que tener una insuficiencia hepática, pero podría ser. Lo que pasa es que tú tienes que pensar, por eso es que les estoy diciendo, ¿cuál es el síntoma? Y ustedes piensen el mecanismo. ¿Por qué el corazón podría ser que no comiera? ¿Por qué? Porque si tiene una disfunción ¿Ah? Por el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco disminuye, tienen menos flujo sanguíneo esplástico. Si tienen menos flujo sanguíneo esplástico, tienen menos motilidad. Si tienen menos capacidad de absorción. Si tienen menos motilidad y capacidad de absorción, se tiene flujo. Es más, a la forma. Porque
nuevo el por qué. Y otra vez por qué. Entonces, ¿por qué no come? Porque no se mueve el intestino y no absorbe. ¿Por qué no se mueve el intestino y no absorbe? Porque lo más probable es que tenga un bajo flujo intestinal. ¿Por qué tiene un bajo flujo práctico el paciente? Porque tiene un bajo gasto cardíaco. ¿Por qué tiene un bajo gasto cardíaco? Porque tiene una insuficiencia sistólica. Pero los niños sistólicos, pero casi siempre van asociados. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, cada vez que alguien, y esta es la mejor diapositiva porque, por ejemplo, mareo y confusión. ¿Han visto los viejitos cuando tienen insuficiencia cardíaca son más lentos? Y lo peor es que ustedes quieren irse a recreo y el viejito está lentamente respondiendo. Y quieren ir a comer y el viejito no entiende que le están preguntando. ¿Por qué se produce eso? Al cerebro, perfecto. A pesar de que tú deberías tener una prioridad por la perfusión cerebral, igual esta disminuye haciendo que el pensamiento sea más lento. E incluso se pueden producir pequeños infartos, microangiopatía. Una demencia de microangiopatía. ¿Sí? Y tienes que lidiar con eso todos los días. ¿Y por qué en la noche hacemos pipí de día? No lo sabe, no lo sabe. ¿Ah? Y es porque está acostado. Si está acostado, ¿qué pasa cuando levantan las patas? El flujo se devuelve. Entonces, si estaba lleno de agua en las patas, se devuelve el flujo, alcanza mejor el flujo a los riñones y hace pipí. Y se levanta de nuevo toda la noche y hace pipí. Y además tiene disnea paroxística nocturna porque eso se devuelve hacia el pulmón. Y la vuelta del pulmón al pulmón, entonces, puta, no puede respirar cuando así. ¿Cierto? Ok. Lo único que nos faltó fueron las palpitaciones, pero eso tiene que ver más bien con las arritmias y las alteraciones de la cuerpo. ¿Cuál pérdida de peso? La segunda, tos seca, fatiga, pérdida de apetito, dificultad para respirar, espesor y aumento de pies, textura, mayor confusión y palpitación. ¿Intesor? Sí. Eso es por la diastólica. Porque no es capaz de mover todo el volumen venoso. ¿Ahora supieron cómo explicar? Más o menos. Es nuestra. Lo importante, a ver, en fisiopatología, créanme que lo que ustedes piensan generalmente puede ser verdadero, pero tienen que explicarlo bien. Y cuando caen o cuando contestan mal, cuando les dicen el mecanismo más importante en este caso es dos puntos. Ahí eso es el principal problema. Porque los mecanismos en general van en conjunto. Pero ¿cuál es el más importante para cada caso? Es lo que tienen que pensar. En fisiopatología ya no es memorizar, es pensar. Pensar en todo lo por qué, en cómo se produjo. Si ustedes responden bien